yo creo que todos los que queremos mejorar esta realidad y demás, nos encontramos con esas contradicciones, por así decirlo, ¿no? El hecho de que efectivamente no creemos en los políticos en ese sentido, pero tampoco mola ese discurso de la antipolítica, de Ujú. todos son iguales y todos una mierda, porque al final te lleva a discursos totalitarios de alguna manera, ¿no? A no creer en la democracia. Ese es el Claro, problema, ¿no? claro. Por eso a mí sí me parece pertinente. Hay gente que dice que no, pero a mí sí me parece pertinente, por ejemplo, pensar, porque como en Estados Unidos casi la mitad de la población vota a Trump, estaría bien reflexionar al respecto, ¿no? Hay gente que no se quiere hacer esa pregunta, que dice, no, le votan solo los ricos y le votan solo... Es No, absurdo. yo creo que podríamos pensar por qué hay mucha gente, deberíamos preguntarnos por qué hay mucha gente que se siente desamparada con respecto a políticos que se supone que defienden sus intereses, ¿no? ¿Por qué hay gente que no se siente ilusionada? ¿Por qué hay gente que no cree en la política? Deberíamos preguntarnos en qué momento se desamparó a todas esas personas o qué es lo que ha generado ese sentimiento de desamparo, más allá Claro. de las propagandas y de las mentiras de las que hablábamos antes. Sí. Quiero decir, hacer un ejercicio de autocrítica, incluso desde la izquierda, ¿no? Sobre todo, perdón, desde la izquierda, ¿no? ¿Por qué no es capaz de ilusionar? ¿Por qué? Y, y sobre todo para contrarrestar ese discurso de la antipolítica, para hacer política ilusionante, para que entendamos que hacer política es algo apasionante, igual que hablar de política. Claro. Y es una pena porque se está perdiendo un capital que se había ganado tras el 15M, que era el hecho de que hablar de política molaba. El 15M, una de las cosas que impuso, tenía muchas contradicciones también, era el hecho de que mucha gente joven de repente se acercaba al debate político y hablaba de política en contextos y en foros en los que antes no se hablaba y Ujú. molaba. Y ahora de repente hemos vuelto yo creo que estamos volviendo de alguna manera al hartazgo, ¿no? Y hablar Eso de es. política es otra vez un coñazo y es otra vez como, venga, no me jodas. Pero Y hemos hecho un retroceso en ese sentido, quizá. claro. Yo es que tengo una teoría que no se basa en nada. Son de esas que no están basadas en ningún estudio de la Universidad de Wichita ni nada por el estilo. Es simplemente una cuestión de intuición. Y es que tendemos a creer que el sistema, y me parece bien que lo creamos, ¿vale? Pero tendemos a pensar que el sistema está hecho para que nosotros seamos un poquito más felices, para que todo funcione un poquito mejor. Y mi teoría es que no es verdad. El sistema está hecho solamente para perpetuarse. Y Sí. si para perpetuarse lo que necesita es pasar por encima de nosotros, el sistema está funcionando porque pasa por encima de nosotros para seguir ahí. Entonces, nosotros creo, ya te digo, esto no me baso en nada, nada más que, como te he dicho antes, en intuición. Creo que al haber entendido mal qué es el sistema, al haber entendido mal qué es la política, ¿no? Al pensar que todo está a nuestro servicio y al creérnoslo de verdad, nos sentimos defraudados cuando vemos que las cosas no andan, ¿no? Es como, esto es una cosa con la que hablo con mis colegas y nadie quiere estar de acuerdo, pero de momento todavía nadie me ha podido decir otra cosa. Cuando sale un ministro de Educación en televisión diciendo que quiere acabar con el fracaso escolar, en realidad es mentira. El sistema necesita que haya fracaso escolar. El sistema funciona haciendo que haya gente que no termine sus estudios porque el sistema necesita que haya personas que hagan esos trabajos que no harías en el caso de tener una cualificación. Es que es así. No hay sistema fuera de eso. Y yo creo que es un poco lo que pasa, ¿no? Cuando decimos los políticos mienten, ¿no? Que es una cosa que me gusta mucho que los jóvenes de repente lo descubran, ¿no? Pero que no veo nada mágico ni especial en eso. Es que tienen que mentir porque es parte de su trabajo. Y claro, dices, no, tienen que ser honestos. Pues yo creo que no tienen que serlo. Y no porque no quiera que lo sean, sino porque todo está montado pues, para que no lo sean. O sea, tú lo único que necesitan de ti, y me estoy poniendo a lo mejor muy pesimista, es que cumplas con tu parte de pieza en este mecanismo que se mueve y que al que no le importas más que si eres capaz de seguir cumpliendo como parte del sistema, no lo sé. Toma. Sí, de alguna manera es así, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Como que somos engranajes en una maquinaria que es hablar del sistema así, pero es que es verdad, que trata de perpetuarse de alguna manera, de la Claro, misma forma, y que trata de, y que está al servicio no tanto del interés general, sino de intereses muy particulares, claro, efectivamente. claro. Es verdad, incluso yo creo que de manera ingenua e idealista, muchos políticos creen lo que dicen cuando dicen
lo que tú dices, ¿no? Queremos acabar con el fracaso escolar. Y Ujú. luego te das cuenta de que el modelo no, de alguna manera no lo permite. Claro. Yo una de las cosas ahora que tengo una hija mi hija tiene 6 años, ¿no? Y ha entrado en primero y demás ahora este Ujú. año y después de infantil y te das cuenta de que el sistema educativo está diseñado para que haya gente que se queda detrás. Hay gente o sea, lo ves hasta de pequeñitos. De pequeñitos te das cuenta de que los niños, o sea, con este rollo del bilingüismo y demás, yo imagino familias de trabajadores en los que no controle nadie de inglés en las casas y no puedan ayudar a sus hijos en las tareas, o porque trabajen los dos, o porque tengan un nivel. Ujú. El niño se queda atrás y ese niño se va quedando atrás y se va quedando, y la sensación que me da, a lo mejor a veces me preocupo demasiado, ¿no? Con respecto por mi hija, o a lo mejor es esto de la pandemia que me está alterando en muchos aspectos, pero la sensación que me da es que el niño que se queda atrás ya desde muy pequeño empieza a Ujú. quedarse poco a poco atrás y se va quedando atrás y el sistema se olvida de él. Se Claro. olvida, ya está condenado, ya es, no, estos niños los que van detrás, los que van detrás. Y Sí, son niños que han ido acumulando un déficit en muchos sentidos y también un déficit de atención por parte del sistema, ¿no? Es un claro. sistema que está creado para eso, que no espera, ¿no? O Ujú. sea, a mí me parece increíble, claro, habrá quien diga, no, hablar del sistema está muy mal y tal. No sé, o sea, como así, con grandes palabras, este rollo que suena un poco como. Pero por otro lado, dices, joder, tío, es que estamos hablando ahora mismo tú y yo, y hay niños en la Cañada Real Amén. sin electricidad. O sea, Sí, es que hay niños con. El otro día salían unas fotos de Sabañones, tío, que yo creo que con unas imágenes que eran de posguerra, tío. sí. O sea, entonces, ¿cómo es posible que un político no vea esa foto y diga, esto no puede ser? O sea, cualquiera, un gobernante de cualquier color, es que me da igual, aunque Durante sea. todos estos años. Claro, bueno, durante todos estos años, Claro, efectivamente. porque la cosa es, bueno, igual que tú, ¿no? Claro, nuestro trabajo hace que puedas viajar mucho y yo cuando salgo, eh, bueno, si solamente puedo hacer el concierto, pues hago el concierto y me vuelvo, pero si tengo la posibilidad de conocer un poquito, ¿no? La realidad de la gente en los lugares a los que voy, pues siempre curioseo, ¿no? Siempre, entonces he tenido la oportunidad, pues eso, de ver, claro, voy mucho a Latinoamérica. Latinoamérica es un lugar donde hay grandes ciudades y en esas grandes ciudades hay muchas zonas como muy deprimidas, donde hay muchos problemas y todo esto, ¿no? Claro, estás en favelas en Brasil, estás en barrios de estos complicados de México, de Venezuela, de todos esos sitios. Bien, yo no he visto nada peor que La Cañada. Yo tuve me invitaron a trabajar con chavales allí en unos talleres, yo qué sé, para entretener a la gente, porque al final lo que hacemos es entretener. Y yo nunca he visto nada así. Nunca he visto nada así. Y eso está en Madrid. Es que está a 10 minutos en coche de donde vives, ¿no? Y se sabe que está ahí. Y lo que decimos, creo que son 3 municipios, ¿no? Lo que ocupan de varios colores políticos, los alcaldes, las alcaldesas y demás. Y no han sido capaces, pero creo que porque no han querido, de solucionar eso. Y ahí se queda. Y lleva eso montones y montones de años y a nadie parece importarle. Yo solamente discrepo contigo cuando dices que parece que el sistema se olvida de esos niños que se van quedando atrás. Yo no creo que el sistema se olvide de ellos, sino que les aplaude y les recibe en esa parte del sistema. El sistema es muy grande y necesita eso. Necesita esos niños que se quedan atrás, esos niños que van por delante y los que están en el centro. Los necesita a todos y se felicita a sí mismo cuando consigue que efectivamente haya niños en, pues eso, ¿no? En los distintos niveles, ¿no? Y por eso te decía al principio que tiene sentido todo lo de las teorías conspiranoicas porque yo entiendo que quieras derribar un sistema que sabes que está siendo injusto contigo, no sé si es injusto, pero que te está Sí, sí, haciendo sí. daño, ¿no? Yo lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo es que hay fuera del sistema. Es que, claro, todo esto, bueno, nos estamos poniendo muy teórico, pero es que es un No, desastre. no, pero es así. Hay mucha gente que dice que. Lo que pasa es que no estoy tan de acuerdo. Hay preguntas que no me parecen pertinentes, pero hay gente que dice lo que ocurre con el trampismo, o se decía, esto es una frase creo que dijo no sé quién con respecto a Le Pen, pero que Ajá. también hacen con respecto al trampismo. Dice, hace las preguntas correctas, pero da las respuestas. Ah, me gusta. La respuesta es la incorrecta, ¿no? Que en algunas cosas sí y en otras no tanto, ¿no? Porque hay unas preguntas que no creo que sean pertinentes, pero sí es verdad que es lo que tú dices, efectivamente.
A eso me refiero con la sensación de desamparo con la que vive mucha gente. Claro. A gente a la que no le da respuesta. En Latinoamérica, cuando se hacen encuestas a veces entre la gente, bueno, en Latinoamérica y ahora está ocurriendo en Europa, ¿no? Pero en Latinoamérica durante mucho tiempo, cuando se hacían encuestas con respecto a la calidad democrática del país en el que se vivía, y se preguntaba sobre la posibilidad de una dictadura como modelo de gobierno y demás, había mucha gente que no lo veía con malos ojos, porque al final esa sensación de que tu voto no sirve absolutamente para nada acaba haciendo mella, que yo creo que es un poco lo que también pasa en Estados Unidos, ¿no? La gente ve en las élites de Nueva York, de las grandes ciudades, de Washington y demás, lo ve como algo lejano y ajeno a sus Que lo es. intereses, a sus vidas, igual que las estrellas de Hollywood, por más demócratas y progres que luzcan. Quiero decir, no van a conocer ni de coña los problemas que tienen. Y es algo en lo que uno también, yo muchas veces me cuestiono de mí mismo, ¿no? Yo, alguien que es de izquierdas y que trata de tener una visión crítica de la realidad, muchas veces me pregunto, me cuestiono hasta qué punto tienen impacto mis canciones o tienen credibilidad cuando hablo de problemas que a mí me pillan lejos, porque yo soy un privilegiado y soy consciente del privilegio en el que vive, ¿no? Y trato de hacer siempre mis canciones y trato de hablar siempre desde esa consciencia. O sea, jamás se me ocurre ponerme en el papel de víctima porque en el fondo soy un privilegiado por muchas cosas, ¿no?